fue el emperador Constantino I, en el año 325, por motivo de Arrio. Arrio era un presbítero, como se diría en términos rusos, un batushka, que había nacido en Libia. Y él era sacerdote, presbítero, en Alejandría, la actual Egipto. Arrio era un hombre muy creyente, un hombre espiritual, era un sacerdote entregado, pero él cayó en el error, cayó en la equivocación. Él dijo que Cristo no era Dios, era un ser superior, pero que había sido engendrado por el Padre y que él no había existido, no era eterno, mejor dicho. La doctrina de Arrio, en cierta medida, la siguen hoy en día los testigos de Jehová, los mormones. Estas sectas siguen la doctrina de el presbítero Arrio. Entonces, esa doctrina equivocada que va en contra de la divinidad, de la deidad de Cristo, traspasó Alejandría, la iglesia egipcia, y se expandió por todo Oriente y por Occidente. Entonces el emperador Constantino, que se había convertido al cristianismo, pero que no se bautizó hasta media hora antes de morir en la cama. Eso era mucha costumbre en la antigüedad. No querían caer en pecado haciéndose cristianos y llevaban hasta el punto, el extremo, de que él se bautizó, el emperador Constantino, pocos minutos antes de morir. Entonces el emperador Constantino convocó el primer concilio ecuménico. Bueno, realmente el primero sería el de Jerusalén, que lo podemos leer en Hechos de los Apóstoles, está en la Biblia. Pero lo que entendemos por primer concilio ecuménico tiene lugar en el año 325 y lo preside un obispo español, Osio, San Osio de Córdoba. Es el presidente el que preside ese concilio. Acuden 318 padres de la Iglesia, la gran mayoría de ellos obispos. 318 en el año 325 serían muchos o pocos los obispos que asistieron. Muy pocos. ¿Saben cuántos? En el año 325, ¿saben cuántos obispos había en toda la cristiandad? Habían entre 1800 y 2000. Eso está documentado. No se sabe exactamente el número, pero entre 1800 a 2000. Y unos 1200 eran orientales. Eran lo que más tarde se llamó bizantinos. Y unos 600 o 700 en Occidente, en lo que hoy en día se llama la Iglesia Latina. Porque el cristianismo en principio se expandió, se extendió más fuertemente y más en número y en extensión en Oriente que en Occidente. En este concilio, los padres de la Iglesia desecharon la doctrina de Arrio y promulgaron que Cristo es Dios, que es la segunda persona de la Trinidad. Y el credo, el Veruyú, que decimos todos los domingos, lo hicieron esos 318 obispos.
Ellos confeccionaron el credo niceno. Niceno hoy en día sería Bitinia. Eso está cerca de Estambul. Hoy en día la ciudad del concilio caía en territorio cristiano, pero después de la conquista del Islam, del Imperio Otomano, entonces pertenece a Nicea, que no está lejos de Estambul, que es la capital actual de Turquía. De todas maneras, no se pudo erradicar de golpe, quitar de golpe el arrianismo, esa doctrina de que Jesucristo no era Dios. Tardó un par de siglos, en unos 200 años o un poquito más, en desaparecer del todo. Por eso, la lectura de hoy. Si han escuchado bien, dice, y la vida eterna consiste en que crean en ti, que eres el único Dios verdadero, y en Jesucristo, que ha sido enviado, el cual no fue creado antes de que el mundo existiese. Cristo es eterno, Cristo es la segunda persona de la Trinidad. Pero centrémonos muy brevemente, unos minutos nada más, sobre un versículo que hemos leído importantísimo, que atañe, que tiene que ver con la salvación de nuestras almas. Creo que es el asunto espiritual más importante en la vida de un cristiano, de una cristiana, que solventemos el hecho de la salvación de nuestras almas. La vida aquí es un soplo. Yo voy camino de los 80 años y parece que fue el otro día, cuando yo tenía la edad de Lua, que era joven. Parece que fue el mes pasado. La vida ha pasado como un soplo. Es importante, muy importante, el asunto de la salvación de nuestras almas, la vida eterna. ¿Y qué hemos leído? Dice, en esto consiste la vida eterna. En esto consiste la salvación. En esto consiste nuestro futuro en el reino de los cielos. En que te conozcamos a ti, Dios verdadero, y a Jesucristo, que ha sido enviado por el Padre. Aquí hay una pregunta clave. Es la palabra conocer. La vida eterna, la salvación de nuestras almas, depende de conocer al Señor. El verbo conocer, no en griego, en hebreo, que es el lenguaje bíblico testamentario, del Antiguo Testamento. La palabra conocer significa tener intimidad. Miren, cuando en el Génesis, en los primeros capítulos, Dios crea el mundo, al hombre, a la mujer, tienen el nombre de Adán y Eva, y cuando ellos se casan, dice que se conocen. Se conocen, se conocían ya, llevaban tiempo en el paraíso. Pero cuando ellos se unen, cuando ellos forman una sola carne, cuando ellos forman una sola mente, cuando ellos pasan a ser lo que decimos hoy en día un matrimonio, se conocen, se unen, se funden. Conocer a Dios no tiene ese aspecto de la sexualidad, como es lógico, pero conocer a Dios es intimar con Dios, es unirse a Dios, es fundirse con Dios. Dios no es un Dios que está en los libros. Eso es la Biblia. Aquí menciona a Dios
miles de veces. En el Evangelio de hoy, que es cortito, está Dios, está Jesucristo. Pero esto es un libro. Aquí hay celulosa, papel y tinta. No tiene mayor importancia. Lo que sí que tiene importancia es que Cristo no es un personaje de libro. Jesucristo el Señor es una persona viva que está en nuestro corazón, que está en nuestra mente. Cristo está realmente en nuestros ojos, en nuestra alma, en nuestra sensibilidad, en nuestro carácter. Cristo es una realidad. Cristo no es un personaje de libro. Cristo es una persona, segunda persona de la Trinidad. Es Dios hecho carne, viviendo en nuestros corazones. La ortodoxia, la Iglesia ortodoxa, no es una religión cualquiera. La religión ortodoxa, ante todas las cosas, predica a vivir a Cristo y que Cristo viva en nuestro corazón. Recuerden ustedes el Otche Nash, el Padre Nuestro, cuando decimos: Señor, venga a nosotros su reino. Queremos que el reino de Dios, que es la presencia de Cristo, reine en nuestros corazones. Nosotros no estamos de acuerdo con Arrio. Arrio creía que Cristo era un ser superior, pero un ser superior no nos puede salvar. Nos salva el Dios hecho carne, el Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que en este domingo, que celebramos la festividad de los santos padres del Concilio Primero Ecuménico, vivamos no la realidad de Arrio, sino la realidad de que Cristo, siendo igual a Dios, no se aferró a esa condición, sino que se hizo hombre, muriendo en la cruz para salvarnos y para vivir en nuestros corazones. Que el Señor nos ayude a profundizar en esto, muy sencillo, pero cuidado de tan sencillo que es. No muchos lo entienden. Señor nos ayude a calar en esa realidad cristocéntrica.